Bueno, solamente darle la bienvenida y la paciencia por la espera. Tomó un poquito más de lo contemplado la sesión especial, pero fue tremendamente productiva, creo yo, muy debatida. Y como creo que la persona principal de este punto de prensa es el presidente del Banco Central, a él lo dejamos con la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias al Senado por recibirnos hoy y por las palabras que nos brindaron. Es un aliciente para seguir con nuestro trabajo. Simplemente quería partir agradeciéndole a todos ustedes porque me acaba de contar Luis Álvarez, que a quien todos conocen, que es nuestro gerente de comunicaciones, que hemos sido nuevamente elegidos como por el barómetro de acceso a la información como la institución pública con número 1 en términos de acceso a información. Así que estamos muy contentos con eso. Y listo para responder sus preguntas. Presidente, bueno, yo sé que habló de esto largamente adentro, pero como es de conferencia para las medios de comunicación, preguntarle si se prevén bajas en las tasas de interés. ¿Qué va a pasar con la tasa de política monetaria en general? Nuestro informe de política monetaria, el que presentamos hoy día, tiene un supuesto de trabajo respecto a las tasas de interés, y ese es un supuesto de mantención de la tasa de interés durante el horizonte de proyección, es decir, los próximos 2 años. Y por lo tanto, como supuesto de trabajo, tenemos mantención de tasas de interés. En nuestro comunicado de política monetaria, de hecho, no tenemos sesgo, lo que implica ni alza ni baja. Ahora, por cierto, en la medida que vayamos recibiendo nueva información, podrá cambiar ese diagnóstico, pero porque pueden ir cambiando las predicciones de inflación. Hoy día, eso es nuestra instancia de política monetaria. Presidente, pero eso no es amarrarse demasiado las manos, sobre todo considerando que viene un alza de tasa en la FED. Y la segunda pregunta es, cuando usted dice que no tiene sesgo, ¿significa que el próximo movimiento podría ser el alza o la baja o solamente va a ser la baja? A ver, lo primero, ¿significa amarrarnos las manos? Por supuesto que no. En todos los informes de política monetaria, nosotros tenemos una trayectoria de tasas de interés, porque la necesitamos para hacer nuestro modelo. O sea, no hay otra posibilidad. Necesitamos eso y, por lo tanto, tenemos una cierta trayectoria que es un supuesto de trabajo. Y eso no nos amarra las manos en ninguna dirección. Si tenemos que ir en una u otra dirección, siempre lo hacemos y eso va a depender de las condiciones de la economía. Como está dicho en el informe de política monetaria, en junio nosotros veíamos una trayectoria en el tiempo hacia arriba, pero dadas las nuevas circunstancias de la economía, hoy día no vemos la necesidad de ese aumento que veíamos en el mes de junio. Y por lo tanto, tenemos un sesgo neutro. Pero no significa amarrarse las manos en la medida que vayamos recibiendo información, y esa información vaya cambiando nuestras predicciones de inflación, eventualmente nosotros podemos también ir cambiando nuestra percepción de cuál es la política monetaria óptima, dados esos cambios. Presidente, yo quisiera preguntarle por el tema minero. Hace poco el ministro de Hacienda dijo que ellos veían que estaban llegando a la parte más baja del ciclo. ¿Cuál es la proyección que hace el Banco Central respecto del precio de los commodities y también respecto de inversiones? Nosotros tenemos un precio del cobre que es muy similar al que proyectamos en junio 2.15 y para este año 2.25 para el próximo, y por lo tanto se puede decir que tenemos una proyección similar en ese sentido que no sigue bajando, más allá de las volatilidades propias. Pero tengamos claro lo siguiente, si hay algo difícil de proyectar son los precios de los commodities y por lo tanto no pretendemos tener, digamos, una bola de cristal ni nada por el estilo en relación a eso. Respecto a la minería propiamente tal, en nuestras predicciones todavía, tanto este año como el próximo, tenemos una caída en la inversión minera, que afectaría la inversión total. Presidente, usted señalaba que sin crecimiento no hay recursos para políticas sociales. ¿Ha visto que ha habido quizá una idealización del concepto de crecimiento? ¿Se ha alejado de la agenda central poner el crecimiento como uno de los principales focos de las políticas? No solo en términos de la administración, sino a nivel país. No, yo creo que no. Yo simplemente pensando en la administración, yo veo que hay una preocupación significativa por el crecimiento. Usted vio aquí en el Senado la discusión sobre el crecimiento, es un tema importante. Estamos en un periodo de crecimiento bajo y yo valoro mucho que se ponga al crecimiento como prioridad y que se hagan las discusiones como hoy día tuvimos en el Senado pleno. Presidente, algunos economistas le han dado la posibilidad de que Chile se acerca a una recesión técnica. ¿Cómo han visto usted esa postura y esos planteamientos por parte del sector de los economistas? No está en nuestro escenario base. No tenemos una recesión técnica en nuestro escenario base. Un par de consideraciones al respecto.
Eso se hace mirando en los IMASEC trimestre a trimestre desestacionalizados, y esos son muy volátiles. Entonces hay que tener cuidado con sacar conclusiones demasiado definitivas al respecto. De hecho, es bien notable que el primer trimestre de este año tuvimos un crecimiento del trimestre a trimestre respecto al último trimestre del año pasado, anualizado de sobre 4%. Y nadie habló de que estábamos entonces en una recuperación fuerte. Y ahora que tuvimos uno donde cae algo así como 1,5% en el segundo trimestre, viene ese debate. Así que yo creo que hay que tener cuidado con sacar ese tipo de conclusiones. En todo caso, no está en nuestro escenario base. No, yo simplemente creo que hay que tener cuidado en sacar conclusiones de una cifra en particular. ¿Okay? Presidente, usted señaló que era muy importante preservar nuestra estabilidad macroeconómica y que de no ser así podría traer efectos más negativos incluso de los que se pensaban. ¿A qué se refiere con eso? No, yo creo que una de las características que ha tenido este país ya por varias décadas es una gran preocupación por los equilibrios macroeconómicos, tanto en materia fiscal como monetaria. Y creo que eso ha hecho una diferencia muy importante en términos de nuestro desarrollo y del éxito económico que hemos tenido en estas últimas 2 décadas y media. Por ahí se mencionó en la discusión en el Senado un crecimiento sobre 5%, que hay muy pocos países que lo pueden mostrar. Por supuesto hay algunos que tienen más, digamos, China, qué sé yo, pero es un crecimiento para un país del nivel de ingreso de Chile muy notable. Y una de las características fundamentales, yo creo que uno de los baluartes de ese crecimiento, de ese éxito económico, ha sido precisamente una estabilidad macroeconómica que tenemos que preservarla a toda costa. Creo que es muy importante mantenerse siempre muy claros al respecto, y en eso yo valoro mucho la visión que ha mostrado el Ejecutivo en esta materia, y también creo que lo mismo en general en la discusión que tuvimos hoy día. ¿Cómo se combina eso con la preocupación que usted planteó por la situación fiscal? Justamente se combinan de esa forma. Creo que y si no me equivoco, lo dije de alguna forma bastante explícito en el texto de mi discurso. Hemos tenido cierta flexibilidad fiscal, pero de alguna forma mi preocupación es que podemos estar llegando a un cierto límite, en lo cual creo que hay que ser particularmente cuidadosos en esta materia. ¿Cuál es la perspectiva respecto de la desaceleración? Bien digo, ¿ya tocó fondo? ¿Podemos esperar algo más? Y particularmente, ¿qué pasa con los efectos que esto vaya a tener en el desempleo a futuro? Respecto a si tocó fondo o no tocó fondo, es un tema que yo creo que hay que ser extraordinariamente cuidadoso, porque la verdad es que las cifras mes a mes, trimestre a trimestre, son muy volátiles, así que no me voy a pronunciar al respecto, es muy difícil saberlo. Lo que sí puedo decir en términos más de mediano plazo, nosotros tenemos para este año un crecimiento entre 1,5% y 2%. Para el próximo año entre 1,75 y 2,75, y por lo tanto, como tendencia, nosotros esperamos un mayor crecimiento el próximo año que este año. Más allá de si hay un trimestre que es más bajo que el anterior o más alto, no sé. Como tendencia, esperamos que la economía vaya gradualmente recuperándose. ¿Pero el dato de julio sería el peor dato del año que ustedes esperan? No sé. No podemos saber si va a ser exactamente el peor dato del año. Nosotros creemos que es un dato muy bajo, ciertamente que es un dato muy bajo. ¿Okay? Nosotros sabíamos que julio iba a ser un mes más bajo que otros meses. Bases de comparación, efectos puntuales, etcétera. Desde esa perspectiva fue algo más bajo que lo que nosotros esperábamos, pero esperábamos algo bajo. Efectos sobre el empleo. Nosotros, hemos visto en el último tiempo un aumento en la tasa de desempleo, aumentos, yo diría, graduales y acotados, que ha sido distintivo de este periodo de desaceleración en relación a otros que subían mucho más bruscamente, entre otras cosas porque la economía, de hecho, no ha entrado en recesión, ha tenido crecimientos bajos, pero crecimientos al fin y al cabo. Nosotros esperamos que siga aumentando en algo la tasa de desempleo, pero en términos acotados. No esperamos mucho más de lo que ya tenemos, de lo que tenemos hoy día. En términos de la regla fiscal, ¿hay algún espacio para introducir más flexibilidad de la que ya se ha introducido en la regla fiscal? ¿Cómo usted señaló? La verdad es que es un tema que debieran preguntárselo al ministro de Hacienda. No es parte de nuestra política monetaria. Yo simplemente veo lo que ha sucedido. Ese es un tema que va más allá de mis conocimientos, por lo menos en estas circunstancias. ¿Qué pasa con la inflación? ¿Se alcanza la meta?
Nuestra predicción es que la inflación va a ir, hoy ya estamos en el rango de tolerancia, que va a ir gradualmente disminuyendo, más allá de alguna volatilidad puntual, que vamos a terminar el año en torno a 3,5%, y que en el primer semestre del próximo año vamos a estar en 3%, y vamos a estar en torno a ese valor de ahí en adelante, en algunos meses un poco más bajo, otros meses un poco más alto. ¿Cuál es la tasa neutral con la que están trabajando? Está, de hecho, se los recomiendo, hay un recuadro sobre crecimiento tendencial y potencial, y en ese recuadro se habla de la tasa neutral. La tasa neutral que estamos trabajando es entre 1 y 1,5%, o sea, la nominal entre 4 y 4,5%, que es una baja de alrededor de medio punto respecto a lo que teníamos previamente. O sea, nosotros hemos reducido nuestra tasa neutral. Presidente, usted se reunió con la presidenta Bachelet para hablar de los efectos macroeconómicos de posibles cambios en el sistema de pensiones. Conocer un poco más, porque también hace unas semanas manifestó que el Banco Central va a realizar un informe sobre los efectos, saber un poco hacia qué dirección irían esos efectos en temas macroeconómicos. A ver, nosotros, efectivamente, el día de ayer la presidenta nos invitó al Consejo del Banco Central a la moneda para dar nuestra opinión técnica sobre los efectos macroeconómicos de las reformas que se están empezando a hacer en el sistema de pensiones. Yo ayer lo decía, se lo decía a ustedes mismos, de acuerdo al artículo 4 de la Ley Orgánica Constitucional, nosotros somos asesores de la Presidenta de la República en aquellos temas relacionados con nuestra actividad, y dado que las pensiones tienen efecto macroeconómico, por cierto que tomamos ese encargo. Lo que nosotros, a ver, es evidente, una reflexión previa, es evidente que el objetivo último del sistema de pensiones es suavizar el ingreso de las personas una vez que se jubilan, porque tienen una caída abrupta, y suavizar ese ingreso para suavizar también su consumo. Pero, no obstante eso, los sistemas de pensiones tienen efectos macroeconómicos, y desde esa perspectiva a nosotros es un tema que nos atañe. Y básicamente tuvimos una discusión, un intercambio sobre reflexiones preliminares, yo diría. La verdad es que no fue algo demasiado formal, reflexiones preliminares respecto a posibles efectos en materia de empleo, en materia de ahorro y en materia de cuentas fiscales. No tengo más que decir al respecto. Presidente, ¿cuándo se debería anclar finalmente la relación inversa entre aumento del desempleo y aumento del crecimiento? Porque si tenemos una proyección que es más optimista para el próximo año, seguimos en un escenario en que sube subiendo el desempleo. ¿Cuándo podría eso desanclarse? ¿O cómo? No, pero recordemos que, a ver, si bien tenemos un crecimiento el próximo año superior al de este año, sigue siendo un crecimiento que está por debajo, por lo menos en parte importante, el rango por debajo del crecimiento potencial. O sea, por lo tanto, es difícil que tengamos una recuperación muy fuerte del empleo, al menos el próximo año. Para eso necesitaríamos crecimientos algo mayores. Presidente, sobre el tema del crecimiento, de factores externos que al parecer no estaría incluyendo de alguna otra manera, pero sí factores internos. ¿Están identificados algún tipo de diagnóstico? No, nosotros lo que hemos hablado, hay evidentemente factores externos, y los mencionaba ahí en la presentación, la caída en el precio del cobre, la disminución de la inversión minera, condiciones financieras favorables que en promedio han sido algo más estrechas, ahora último han empezado a mejorar eso. Respecto a las condiciones internas, hay una serie de hipótesis. Nosotros hicimos un recuadro hace aproximadamente un año, un poco más de un año, en relación a cómo afectaban las confianzas, y entendemos que hay algo por ese lado. Sin embargo, es difícil identificar exactamente los factores específicos que hay detrás de cada una de ese factor en particular. ¿Ya estamos? Sí, yo creo que agradecer al presidente. El 2 de diciembre va a ser el último que usted va a presentar. ¿Se va a alejar del Banco Central cuando termine su periodo a la cabeza del...? Obligado a responder esa. Le voy a responder esa, como dice. Respecto a lo primero, no sé. Respecto a lo segundo, yo estoy hoy día abocado 100% a mi labor como presidente del Banco Central. Lo estaré hasta el último día de mi mandato. ¿Que sería en diciembre? Que es en diciembre. El día exacto, 9, 10, no sé, no recuerdo. ¿Cuánto? 7, me lo están bajando. Okay. O sea, no alcanza a dar el informe de diciembre. Bien brevemente, 2 comentarios y un agradecimiento. Uno es valorar el informe que nos ha presentado el presidente del Banco Central, y voy a mirar la mitad del vaso lleno, o un cuarto lleno, que es que el crecimiento el año que viene se prevé será sustantivamente mejor que el de hoy, entendiendo, y ahí está lo que hay que llenar del vaso, que aún estamos por debajo de nuestra capacidad potencial.
Lo segundo es rescatar la afirmación que se hizo en el informe, que fue leída, creo que fue estudiada muy meditadamente, que creo que habla de que se van a disminuyendo o acotando la flexibilidad respecto a la regla fiscal, ¿ya? Esto está en sintonía con lo que le hemos oído al ministro de Hacienda. Es tremendamente importante desde el punto de vista, yo hablo como miembro del Senado, que tenemos que aprobar el presupuesto, respecto al presupuesto que nos va a presentar el gobierno a fines de este mes, y donde espero que junto con ajustarse a la necesidad, porque este es un elemento tremendamente importante y crucial para la actividad económica y la estabilidad de nuestro país. Esto pasa colado y hay sectores que aún les cuesta ver la importancia que tiene esta regla que nosotros hemos adoptado durante muchos años. Y si algo ha ocurrido en estos 26 años y que nos diferencia de otros países emergentes que han tenido dificultades, es una regla clara y una responsabilidad macroeconómica. No se trata de hacer disciplina por disciplina, es que al final los costos de desalinearnos de eso lo pagan los hogares más vulnerables. Y tercero, quiero agradecer esta oportunidad a Rodrigo. No sé si vamos a contar con él en diciembre, está en discusión ahora, nosotros que adelantemos el informe de diciembre para contar con él nuevamente, y de lo contrario, desearle éxito en su gestión y que lo que queda todavía de gestión sea lo mejor posible. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Escuchamos allí la conferencia de prensa del presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, y también junto al presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, quienes respondían a las preguntas de los periodistas respecto a lo que fue este tercer informe del IPOM, la entrega de las cifras. Se le preguntaba un tema bastante relevante, si se ha estipulado el recurso fiscal, si se ha llegado al tope. Flexibilidad fiscal es lo que decía, que sigue en esta baja de crecimiento, y también se estima que para el próximo 2017 esto se continúe. Pasemos a escuchar ahora a la senadora Saldívar, que está dando conferencia de prensa. Que ha presentado hoy el Banco Central, lo ve como un informe positivo, dentro de las expectativas. Un informe que creo que no trae grandes novedades, un poco una ratificación de lo que venía del informe del mes de junio, del IPOM último, y la verdad las cosas de que sí hay algunos temas que son importantes destacar, ¿no es cierto? Dentro de los... Primero, ¿no es cierto?, que efectivamente estamos con una economía que está ralentizada, que hay una corrección en cuanto al crecimiento, ¿no es cierto? En cuanto al piso, se aumenta la proyección de crecimiento de 1,25 a 1,50 y se baja el techo, ¿no es cierto?, de 2,25 a 2. El otro tema que es muy importante es el tema inflación, que es una buena noticia. Es decir, que se está produciendo, ¿no es cierto?, un acoplamiento de la inflación al nivel de las metas del Banco Central. O sea, estamos llegando y vamos a llegar seguramente en el próximo año, antes de lo que se estaba previsto en el IPOM anterior, a una inflación que va a estar bordeando el 3%. Eso es importante. El tercer tema, ¿no es cierto?, que tenemos que ver también el déficit de cuenta corriente, que también es un elemento positivo. Ahora, que hay una noticia que no es buena, pero que es la realidad, es que el crecimiento del país es un crecimiento que bordea el 2%. Y que ese crecimiento, ¿no es cierto?, es algo que hay que tomarlo en serio, como para que el país haga todas las acciones necesarias para aumentar su crecimiento. Ahora, esto también tiene que ver, y yo lo he dicho en la sala, no solo por causas propias, internas, perjuicio de la oposición nos echa toda la culpa a nosotros. La verdad, las cosas es que el crecimiento se debe también a causas externas. ¿En qué proporción? Bueno, habrá que determinarlo. Pero la verdad, las cosas es que el crecimiento en las otras áreas de la economía, del mundial, en el caso de Estados Unidos, el crecimiento hoy día proyectado a septiembre es 1,5. En el caso de la zona euro es de 1,5. En el caso chino baja 2 décimas. Y en el caso de América Latina, bueno, está incluso crecimiento negativo en promedio. Ahora, aquí se dice, bueno, que el crecimiento mundial en su promedio bianual 2016-2017 es 3,2. Bueno, que el crecimiento bianual chileno, de acuerdo con las cifras que da el Banco Central, va a bordear entre 2,7 y 3. Entonces, claro, no es para conformarse, pero sí una realidad que el país tiene que asumir. Y eso nos conlleva, a su vez, cuando venga la ley de presupuesto, hacer una ley de presupuesto que esté de acorde con eso. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, hay que también llamar la atención lo que dice el propio informe del Banco Central, que una de las cosas más importantes que hay que reconocer del éxito de Chile en el manejo de su economía
es lo que se llama la regla fiscal, o sea, la disciplina fiscal. Y eso tenemos que verlo cuando tengamos la ley de presupuesto. Ahora, en la sala se formaba más bien un debate que no correspondía solamente al IPOM, sino que se extendió un debate que pudiéramos haberlo hecho, ¿no es cierto?, seguramente con el ministro de Hacienda y el ministro de Economía, porque el presidente del Banco Central no puede entrar a pronunciarse sobre la coyuntura de la economía. Senador, el senador Ignacio Bucler habló de nueva mediocridad, aludiendo a las palabras de Cristian Lagarde, pero ¿cree usted que puede haber un escenario, o cómo ve esas palabras? Porque finalmente la lectura igual es negativa, siendo que son la coalición oficialista, que bajo el escenario económico de la administración de la presidenta Bachelet sea calificada por un senador oficialista como nueva mediocridad. No creo que haya sido la intención que haya tenido el senador Walker al citar a la Cristian Lagarde. Me parece que el criterio de la Cristian Lagarde hay que tomarlo nota, pero yo creo que si ella tuviera que tomar una definición como el crecimiento en Estados Unidos, tendría que llegar a la misma conclusión, que es mediocre, porque es de 1.5 hoy día, y una proyección de 1.9. O si le preguntamos sobre el crecimiento de Alemania o de cualquier país de la zona euro, tendría que hablar que también un crecimiento mediocre. Yo creo que son cosas del léxico, pero que no tienen, yo no le doy mayor trascendencia, no creo que Ignacio Walker con eso haya querido decir que la gestión de este gobierno sea mediocre. No, no es así. Es una referencia a una cita, ¿no es cierto?, que a nadie le gusta crecer al 2, menos crecer 0 o menos crecer menos 0. Y el país, ¿no es cierto?, efectivamente ha tenido ciclos, pero no se pueden comparar los ciclos de los periodos, ¿no es cierto?, cuando hay alzas en los precios de los commodities, cuando hay bajas en los precios de los commodities, sobre todo en países como los nuestros, en el caso chileno. Un país como Chile que tenía un crecimiento de 4.5 en el gobierno anterior, con un dólar de 4, con un cobre de 4 dólares, es distinto cuando tienes que comparar a un gobierno que tiene dólar de 2, es decir, cobre de 2 dólares. Por supuesto que la inversión en minería ha caído frontalmente. ¿Por qué? Porque la inversión en minería hoy día no tiene la misma rentabilidad o la expectativa de rentabilidad que tenía hace 2 o 3 años. Incluso, ¿no es cierto?, hay proyectos que hoy día están pensando, ¿no es cierto?, en congelarse, como ser el de Caserones. ¿Por qué? Porque está produciendo pérdidas. ¿Por qué? Porque no da el rendimiento con un precio de 2 dólares la libra. Bien. Que les vaya bien. Escuchábamos palabras del senador Andrés Saldívar, quien mostraba su preocupación también sobre este IPOM, el tercer trimestre, que se hablaba de la cifra de crecimiento. Él recalcaba que es un crecimiento adecuado a la economía que se vive hoy en el país. Se preocupa también cómo va a repercutir en el presupuesto de este año. Es algunas de las reflexiones del legislador. Ahora pasamos a escuchar al senador Coloma y también al senador Ruminot sus expectativas de este presupuesto. Vale la pena recordar que el Banco Central es un organismo que nace de la Constitución del 80 y que le da justamente autonomía a todo lo que es la política antiinflacionaria de un país, y que creo es muy importante funcione en ese esquema. Es una institución hoy día que mantiene su valoración, y yo le agradezco mucho a Rodrigo Vergara por sus años que ha estado a cargo del Instituto como Banco Central, y junto al senador García y a nombre de la bancada le agradecemos su tarea, su esfuerzo y sus ganas de ayudar. Respecto a este IPOM, que recordemos, uno al año, ante todo el Senado, los otros son trimestrales dentro de la Comisión, yo quiero destacar 2 cosas. Primero, creo que es buena señal que la fijación al tipo de manejo de la tasa monetaria ha funcionado bien en orden a generar una inflación más controlada. En otros momentos teníamos un peligro de que la inflación pudiera desatarse. Creo que es bueno que esté hoy día en rangos más razonables, lo que nos augura que ojalá la OEF suba menos porcentualmente, que es lo que le importa a la gente. Todavía estamos con una tasa de inflación más alta de la meta, no es lo mismo llegar a 3 que lo que estamos hoy día, pero por lo menos eso revela el éxito que han tenido las políticas del Banco Central en materia de tasa. Segundo, yo creo que este informe que Franco nos refleja algo súper complicado, que Chile es un país chantado, Chile es un país que se ha frenado, y eso creo que es una
no puede ser una buena noticia. Usted compara los IPOM de hace 5 años, o hace 10 años, hace 15 años, los problemas eran los problemas de crecimiento, cómo se crecía, había que frenar un poco esa expectativa, cómo se invertía, si era mucha inversión, eran los problemas de los países que crecían, que le iba yendo bien. Hoy día el Banco Central nos dice que tenemos los problemas de los países que no crecen, los países que están trancados, los países que crecen al 1,7 se espera, mientras el mundo crece al 3. Entonces todas las explicaciones que dan los dirigentes de la nueva mayoría, que esto está muy bien, está muy mal. Cuando el mundo crece a más del 3%, no es razonable que Chile crezca al 1,7%. Y esto tiene que ver con los cambios políticos que se han hecho por el frenesí reformista en un porcentaje muy importante. Nos dicen como explicación, no, pero es que el cobre ha bajado. Es verdad que ha bajado, pero también es verdad que el petróleo ha bajado sustancialmente y que otros países que han tenido capacidades también dependen de materias primas, han podido salir adelante, porque no tratan de hacer el país de nuevo. Mi pregunta es, ¿cuánto de esto podría haberse cambiado si no tuviéramos los temas constitucionales abiertos, hubiéramos tenido el frenesí de reforma hacia adelante? Mucho. Y creo que el Banco Central nos está diciendo eso, que aquí vamos por mal camino. Y aquí hay que recuperar la confianza, hay que recuperar la capacidad de inversión, hay que recuperar la lógica del crecimiento y no contentarnos con una actuación mediocre en el campo económico. Y por último, en segundo lugar, antes de pasar las palabras del senador García, creo que también valoro la sinceridad del presidente del Banco Central. Yo creo que es la primera vez que contesta directamente cuando le preguntamos desde esta bancada cuánto era el gasto público, el aumento del gasto público esperado o que ellos consideraban estaba dentro de la regla fiscal. Él habló de un 3%, que es una cantidad obviamente modesta, pero que aparentemente es lo real si uno quiere mantener equilibrios relativamente funcionales a no aumentar el deterioro y empezar a ver una sociedad un poco distinta. Creo que ha sido una información relevante del Banco Central, es un informe muy completo, pero que por lo menos nos deja la convicción de que Chile puede mucho más que esto, mucho más que esto. Este IPOM, cuando uno mira este IPOM y uno lo compara con otro IPOM, uno dice por dos que Chile puede mucho más. Muchísimas gracias. Yo quiero señalar que creo que pocas veces hemos escuchado un informe de política monetaria más que advierte con tanta seriedad, y me atrevería incluso a decir que advierte con tanto dramatismo aspectos de nuestra situación económica. Primero, advierte con absoluta claridad la gravedad de la situación fiscal. Le dedica un párrafo muy importante diciendo de que la política fiscal expansiva se ha terminado y que le preocupa enormemente la acumulación de compromisos fiscales y que eso puede llevar a una situación de mucha afectación a la caja fiscal, al cumplimiento de los compromisos fiscales. Lo dice con toda claridad el presidente del Banco Central. Una segunda advertencia muy relevante, la que dice relación con expresar la preocupación por el bajo crecimiento económico, y agrega de que debemos preocuparnos sustantivamente del crecimiento de mediano y de largo plazo, porque finalmente es el mayor crecimiento económico el que genera los recursos suficientes para abordar la solución a los problemas sociales. Y naturalmente que cuando nos dice de que estamos pegados a un crecimiento del 2%, en el fondo se está reconociendo de que ese crecimiento es demasiado bajo frente a una enorme cantidad de demandas sociales. Yo quiero recordar que el programa de gobierno de la presidenta Bachelet, que se debe haber elaborado con toda seguridad el año 2013, cuando ya el precio del cobre comenzaba a declinar, para que nadie nos diga de que no, es que después cambió la situación internacional, después comenzó la situación de caída en el precio del cobre. No, el año 2013 ya había comenzado.
la promesa de la Presidenta de la República en su programa de gobierno es que íbamos a crecer a partir del año 2015 al 5% anual, equivalente a nuestro producto potencial, también de 5%. Hoy día el Banco Central, ¿qué nos dice? Que este año vamos a crecer en promedio seguramente en torno al 1,7%, no al 5%, el 1,7%, y que nuestro producto potencial no es 5%, está más anclado al 2,5%. Entonces el gobierno tiene que hacerse responsable de estos números, tiene que rectificar el rumbo, tiene que reconocer que sus políticas han sido equivocadas. No le pueden seguir echando la culpa a la situación internacional, no le pueden seguir echando la culpa a la caída en el precio del cobre. Que China crece un poco menos es verdad, que el precio del cobre ha bajado también es verdad, pero cuando ellos elaboran este programa de gobierno ya eso era una realidad. Entonces no pueden hoy día venir a sorprenderse, no pueden hoy día venir a echarle la culpa a esas situaciones lo que está ocurriendo, porque claramente lo que nos está ocurriendo, el bajo crecimiento de nuestra economía, es en gran porcentaje, no únicamente, pero en gran porcentaje, consecuencia de las políticas económicas y sociales que está impulsando el gobierno y que son profundamente equivocadas. Senador Coloma, ¿usted también cree que esta es la nueva mediocridad? Yo comparto plenamente, hoy día estamos viendo una nueva mediocridad. O sea, estas cifras para un país como Chile no tienen nada que ver con lo que hemos tenido en los últimos 30 años. Y aquí no tenemos un tema internacional, un subprime, no hay un efecto tequila, aquí hay un mundo que en otros aspectos crece. Entonces, obviamente, estos resultados son muy mediocres. Entonces, si tenemos resultados mediocres, bueno, estamos hablando entonces de una economía mediocre. Y obviamente el aspecto de nueva mediocridad me parece calza plenamente con lo que hoy día estamos viviendo en materia económica y social en Chile. Lamentable, porque además Chile está en unas condiciones impresionantemente positivas para poder generar una lógica de inversión, de crecimiento potente. Y en vez de ese camino que la economía lo decía, se eligió otro camino, el del cambio copernicano, en creer que a Chile había que hacerlo de nuevo, en cambiar toda la educación, todo lo tributario, todo lo constitucional, todos los derechos de agua, todo. Eso al final ha generado de un círculo virtuoso de varios gobiernos distintos en que Chile se estaba desarrollando a un quiebre donde los indicadores empiezan a ser exactamente a la inversa y donde claramente uno puede hablar de una nueva mediocridad.